Hola, esto es Radio Incomex, el podcast donde conversamos de obligaciones, ideas e información relevante que las empresas en México deben saber. Bienvenidas y bienvenidos al episodio 104 de Radio Incomex. Gracias por escucharnos. Hoy es un día especial porque retomamos los temas de nómina y vamos a hablar de la iniciativa para reducir la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales. Hola a quienes nos escuchan en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast o YouTube. La reducción de la jornada laboral es un tema de gran interés, yo creo que para todos. Tanto personas trabajadoras como empresarios estamos a la expectativa de qué va a pasar, cuándo iniciará el cambio y cómo va a ser. Sí, actualmente la Ley Federal del Trabajo permite hasta 48 horas semanales, generalmente repartidas en 8 horas diarias durante 6 días, con al menos un día de descanso obligatorio. México, de hecho, es de los países donde más horas se trabajan en promedio al año, sin que eso se traduzca en mayor productividad ni mejor calidad de vida. Al contrario, estudios han señalado que las jornadas excesivas afectan la salud física y mental de los trabajadores. Precisamente ese es el objetivo de la reforma, que las personas puedan gozar de mayor descanso y tener mejor balance vida-trabajo. Exacto. La intención de reducir la jornada laboral no es nueva. Desde la segunda mitad de 2023, la diputada Susana Prieto propuso reducir de 48 a 40 horas semanales, garantizando 2 días de descanso. En ese entonces, se organizaron foros de Parlamento abierto en la Cámara de Diputados para discutirlo, pero en ese momento la iniciativa no logró suficiente apoyo y fue pospuesta. Así es, pero con el inicio de la nueva administración federal, la presidenta Claudia Sheinbaum retomó la propuesta y la incluyó entre sus objetivos. De hecho, el 1 de mayo de 2025, en el Día del Trabajo, anunció que implementaría gradualmente la semana laboral de 40 horas y lanzó una serie de foros públicos para construir una propuesta consensuada, especialmente buscando dialogar con el sector empresarial. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social organizó 6 foros de consulta en distintas regiones entre junio y julio de 2025 para escuchar a todos los sectores. ¿Y qué resultados dejaron esos foros? Pues en realidad confirmaron que hay un amplio acuerdo en avanzar hacia las 40 horas y la discusión se centró en cómo hacer la transición. Hubo coincidencias claves señaladas al final: que no se reduzca el salario de los trabajadores al bajar las horas, que la implementación sea gradual, que se consideren diferencias por sector, ya que no es lo mismo una fábrica que un hotel, por ejemplo. También propuso hacer seguimiento a la productividad, mantener un diálogo tripartito entre gobierno, empresas y sindicatos, incorporar un enfoque de género y tener claras las reglas para el pago de horas extras en el nuevo esquema. Esos puntos reflejan un consenso general. En otras palabras, ya nadie discute seriamente si debe discutirse la jornada, sino cómo hacerlo de la mejor manera. El gobierno ha dejado claro que la reforma va y se implementará de forma gradual, responsable, ordenada y justa, poniendo atención al impacto en distintos sectores y tamaños de empresa. Por su parte, la iniciativa privada ha reiterado sus preocupaciones por un posible aumento de costos laborales, afectaciones a la productividad, riesgo de más informalidad o incluso pérdida de empleos. ¿Qué opinas? Son puntos muy válidos que merece la pena considerar. Por el lado de los sindicatos, la postura es opuesta. Exigen que la reforma no se postergue más, con una transición más rápida que la propuesta por el gobierno. Por ejemplo, han propuesto reducir 4 horas por año para llegar a las 40 horas en 2027. Argumentan que millones de personas ya trabajan más de 48 horas a la semana en la realidad, muchas veces sin pagos de horas extra ni el descanso semanal que marca la ley. También, organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, la CEPAL y la OCDE han expresado apoyo a la reducción de la jornada en México, siempre y cuando se haga de forma responsable. Estos organismos recomiendan transiciones ordenadas, un diálogo social genuino y políticas de apoyo, sobre todo para pequeñas y medianas empresas que faciliten la adaptación. Ahora, hablemos de la cronología reciente hacia esta reforma. El objetivo del Gobierno de México es que la iniciativa esté lista antes de que termine el periodo de sesiones de 2025 y precisamente líderes parlamentarios señalaron que esperan recibir la propuesta a más tardar a mediados de diciembre de 2025. El secretario del Trabajo, Marat Bolaños, dijo que el documento final de la reforma está prácticamente listo y que la presentación es inminente.
Comentó que hay un 99% de consenso entre gobierno, empresas y sindicatos, lo cual es muestra del alto grado de acuerdo alcanzado tras las consultas. En cuanto al contenido de la reforma, sabemos que será gradual, con un plan de 5 años para pasar de 48 a 40 horas. Para ello, se maneja un calendario escalonado. En 2026, la jornada máxima bajaría a 46 horas, en 2027 a 44, en 2028 a 42, en 2029 a 41 y finalmente en 2030 se alcanzarían las 40 horas semanales. De esa manera, el recorte sería de 2 horas por año en la mayoría de las etapas, con una última hora ajustándose al final. Y ojo, de acuerdo con la información de EY México, la primera reducción entraría en vigor el 1 de mayo de 2026, Día del Trabajo. Esto daría tiempo a las empresas para prepararse durante los primeros meses de 2026. Suena razonable. Ahora, ¿cómo se propondría organizar la semana de 40 horas en la práctica? No todas las empresas operan igual y se han contemplado diferentes esquemas. El más típico sería trabajar 8 horas diarias durante 5 días, de lunes a viernes, manteniendo 2 días completos de descanso. Pero hay variantes. En industrias de operación continua o con turnos, se podría implementar una jornada comprimida, por ejemplo, 10 horas diarias por 4 días y 3 días de descanso, o 9 horas diarias por 4 días más 4 horas en un quinto día. Este tipo de esquemas ya se utilizan en algunos sectores de manufactura y logística. Así es, y también se habla de turnos escalonados para ciertos negocios, como los sectores de comercio y servicios. La idea ahí sería repartir distintas cargas horarias en la semana para no tener que contratar más personal y aún así cubrir los horarios de servicio. Un ejemplo es tener 2 turnos al día de alrededor de 6.5 horas cada uno y luego tener un tercer turno corto en fin de semana. De modo que cada trabajador solo cubra sus 40 horas, pero la operación del negocio sigue los 7 días. Todavía es una especulación, aunque se contempla que haya flexibilidad para adaptarse a las necesidades de cada sector. De hecho, una propuesta interesante que llegó a la Cámara de Diputados desde el Congreso Local de Baja California plantea permitir distribuir las 40 horas de forma flexible a lo largo de la semana, según acuerden trabajador y empleador. Esta iniciativa sugiere que por cada 40 horas trabajadas se tendrá derecho al menos a un día de descanso, lo que no obliga estrictamente a la fórmula 5x2, sino que podría haber esquemas distintos siempre que se respete el total de 40 horas y el descanso correspondiente. Algo novedoso de esa propuesta es que se incorpora la llamada prima sabatina, similar a la prima dominical que existe para el domingo, es decir, un pago extra de 25% del salario diario por trabajar en sábado, ya que la idea es que el sábado, al igual que el domingo, se convierta en día preferentemente de descanso. Esto significa que, si la empresa requiere que alguien trabaje el sábado, tendría que compensarlo más, incentivando a otorgar el descanso. Mejora tus procesos de gestión de talento con un sistema automatizado y en la nube. Ventuc es la solución que buscas. Ten la tranquilidad de saber que todos los aspectos relacionados con la administración y pago a tu equipo se atienden de manera eficiente. Visita ventucnomina.com o búscanos en redes sociales como Ventuc Nómina. Sigue disfrutando del episodio. Muy interesante. Cabe mencionar que la mayoría de las iniciativas legislativas previas sobre este tema se enfocan en el camino más directo: 2 días de descanso por cada 5 de trabajo, que en la práctica reduce la semana de 48 a 40 horas. Hubo algunas más creativas, como la del diputado José Alberto Benavides, que propone reducir la jornada diaria de 8 a 7 horas, sin hablar de días de descanso adicionales, lo que también habría bajado el total semanal. Hasta septiembre de 2025, se presentaron 13 distintas propuestas en la Cámara de Diputados relacionadas con la reducción de la jornada laboral. 13. Pero al final parece que la ruta elegida fue consolidar todo en una sola iniciativa impulsada desde el Ejecutivo, ¿no? Actualmente, en la Cámara de Diputados hay 3 iniciativas principales sobre la mesa relacionadas con la jornada de 40 horas. La Comisión de Trabajo indicó que se revisarán todas, tomando en cuenta el compromiso presidencial de lograr un equilibrio entre los derechos laborales y la estabilidad económica para las empresas. O sea, integrarán las ideas en un dictamen unificado. Es de esperarse que la iniciativa del Ejecutivo retome elementos de esas propuestas y de lo que salió en los foros de consulta. Y ya conocemos el proceso legislativo. Una vez presentada la iniciativa, se debatirá en el Congreso. Dado el consenso que se ha mencionado, es probable que se apruebe sin mayores contratiempos, con una implementación gradual.
Ante esta posibilidad, las empresas deben prepararse desde ya. Muchos sugieren empezar con programas piloto y medidas de acompañamiento. Sí, de hecho ya se planean pruebas piloto antes de la entrada en vigor oficial. A partir del 1 de enero de 2026, algunas empresas grandes como Bimbo, Mondelez y PepsiCo realizarán pilotos de la semana de 40 horas en sus centros de trabajo de Baja California, Nuevo León y Jalisco. Otro punto que no podemos dejar de lado son las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan más del 95% de las unidades económicas de México. Muchas operan al límite y temen que si deben recortar la jornada, podrían enfrentar reducción en horas de operación, necesidad de contratar personal extra o mayores costos por pago de horas extras para cumplir con el cambio. Por eso, en los acuerdos previos se habla de apoyos e incentivos para las MIPYMES. Se propone que la implementación sea lo suficientemente flexible para ciertos sectores o negocios pequeños y que haya incentivos fiscales y asesoría técnica para minimizar riesgos para que ninguna empresa se vea obligada a la informalidad o a recortar empleos por la reforma. La reducción es posible. Ya hay evidencia del éxito de este tipo de iniciativas. Chile aprobó en 2023 la reducción de su semana laboral de 45 a 40 horas y se está aplicando gradualmente en un plazo de 5 años sin disminución salarial. Colombia hizo algo similar. Una ley de 2021 baja la jornada máxima de 48 a 42 horas, también de forma escalonada, recortando 1 o 2 horas por año hasta 2026, igualmente sin afectar salarios. Estos países emprendieron el cambio recientemente y comparten con México la necesidad de mantener la competitividad mientras mejoran las condiciones laborales. En Europa y otros lugares también se ha explorado la semana más corta. Islandia, por ejemplo, realizó un gran experimento piloto de semana laboral de 4 días entre 2015 y 2019, con unos 2.500 trabajadores. Y los resultados mostraron que la productividad no bajó, mientras que la satisfacción de los empleados mejoró notablemente. Otro caso es Microsoft Japón, que probó dar descanso los viernes, es decir, una jornada de 4 días, y reportó un aumento de productividad, mientras que Unilever implementó semana de 4 días primero en Nueva Zelanda, también con muy buenos resultados. Sin irnos muy lejos, en México algunas empresas ya se han adelantado voluntariamente. Por ejemplo, Softec y BBVA han adoptado esquemas de semana laboral más corta a modo de innovación interna. Esto indica que el modelo puede funcionar y que diversas organizaciones lo están considerando para mejorar la calidad de vida de sus empleados. En cuanto a los beneficios esperados aquí, se habla de que una jornada reducida podría traer mayor productividad, menos desgaste o burnout, mejor clima organizacional e incluso mayor retención de talento. Por supuesto, para que esto suceda, la implementación debe venir acompañada de buenas prácticas. Expertos recomiendan a las empresas hacer un diagnóstico interno, revisar procesos, ajustar roles y capacitar para adaptarse al nuevo esquema. No se trata solo de recortar horas, sino de trabajar mejor. En definitiva, estamos ante un cambio histórico en México. La Organización Internacional del Trabajo propuso la jornada de 40 horas desde 1935, y nuestro país estaría implementándola en plenitud casi 100 años después. De concretarse, será una de las reformas laborales más importantes de las últimas décadas, pues marca un giro hacia la calidad de vida del trabajador. Totalmente. Junto con la reforma de vacaciones dignas que recientemente amplió los días de vacaciones, actualiza el modelo laboral mexicano a estándares más modernos. Será muy interesante ver cómo se materializa todo esto a partir de 2026. En los próximos días estaremos pendientes de la discusión en el Congreso. Por lo pronto, parece haber un acuerdo general y voluntad política para sacarlo adelante. Y si todo sale bien, en enero de 2026 comenzará la transición hacia la jornada de 40 horas. Y año con año se irá reduciendo la carga semanal hasta alcanzar el objetivo en 2030. El reto principal será hacerlo bien, con un beneficio tanto para trabajadores como para empresas. Con eso terminamos este episodio. Sin duda, México está a un punto de dar un paso importante hacia una mejor calidad de vida laboral. Veremos en las próximas semanas los detalles finales y el arranque de esta reforma. Gracias por acompañarnos en este análisis. ¿Algo más que quieras agregar? Solo destacar que este tipo de diálogo social que se dio con foros, consultas y construcción de acuerdos sienta un precedente positivo. Ojalá la implementación siga ese camino de cooperación entre gobierno, empresas y trabajadores. Muchas gracias por escucharnos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales en Incomex Nacional y suscribirte a nuestros boletines para que siempre estés al día con la información que necesitas saber para tu cumplimiento. Hasta la próxima.
Hemos llegado al final de este episodio. No olvides suscribirte a este podcast en Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Para mantenerte informado sobre este y otros temas, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.